Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Pereiro, yo soy el gerente de marketing para la empresa Action Point, la que está iniciando estos ciclos de economía y negocios en lo que es este momento tan difícil y complejo eh, de nuestras vidas. Y en este sentido, nosotros somos una empresa de tecnología que obviamente está totalmente alineada con el contexto y con las soluciones para el mercado financiero y lo que es las grandes compañías en lo que es transformación digital y servicios. Tenemos, y noto en línea ya nuestros principales socios de negocios, el gente de Genexus, que es una herramienta de software de desarrollo que genera aplicaciones y software con una alta performance, la gente de Bantotal, productos y servicios bancarios, y la gente de IBM. Bueno, el objetivo de estos seminarios, bueno, ahí veo gente sumándose de otros países, tenemos gente de Colombia también que se ha sumado, que se ha registrado, clientes y el resto del ecosistema. El objetivo de estas conferencias es acercarles eh, una temática que está obviamente en lectura de todos ustedes, de todos los días, de primera mano de un profesional como Pablo Buende, que es un periodista reconocido, columnista eh, de economía en programas como en Telefe, en radio de Millennium, columnista de Infobae, y es el editor del portal del Show. Es especialista en finanzas y desde los inicios de los que fueron las fintech y todo lo que es esta economía digital en banca, es un completo investigador y expositor de las situaciones y la transición que están viviendo en ese segmento y en ese mercado. Un mercado en el cual nosotros trabajamos mucho codo a codo. Obviamente, dentro de su expertise, también es docente y actualmente gestiona o trabaja en el programa de banca digital de la Universidad de Itela. Los dejo con Pablo y esperamos y agradecemos a todos ustedes por haberse conectado un día como hoy en esta oportunidad y felices Pascuas. Pablo. Gracias, César. Bueno, un placer sumarme a este encuentro. Hace cerca de 2 semanas, antes que nada, quiero saludar a todos y esperar que estén bien y pedirles que se cuiden. Y bueno, ha cambiado bastante la dinámica de todos en estos momentos. Estamos todos desde casa, que es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, esto es una linda oportunidad para estar en contacto. Nosotros con Roadshow, con Nuevo Dinero, hacemos bastantes eventos que claramente se ha pasado a otra instancia y creo que estos son, instrumentos muy interesantes para estar juntos, para compartir cosas y para pensar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo desde los servicios financieros. Cuando César me convocó para hacer la charla, me preguntó qué título le pondrías y yo le comenté el cambio de paradigma en los servicios financieros y fue bastante antes de lo que pasó el último viernes, ¿no? El Viernes Negro, cuando vimos esas colas tremendas, terribles en los bancos, terribles porque nadie tiene ganas y nadie quiere ver tanta gente mayor haciendo semejantes colas y mucho menos en la actual pandemia que se está viviendo con todos los peligros que conlleva. Así que bastante antes ya se percibía que venían tiempos muy lindos por un lado, desafiantes por otro, y con muchos cambios en los servicios financieros. Propuse el título de charla, después vino lo del viernes, y bueno, se avivó mucho más todavía el interés por esta temática, que para nosotros no es nuevo, por supuesto, ¿no? Hace años que ya estamos hablando de la modernización de servicios financieros, y esto lo único que hizo fue avivarlos mucho más. Les comento brevemente digamos, cómo vamos a manejar esta charla. Yo me voy a dedicar unos minutos nada más para darles un panorama de lo que veo que está pasando internacionalmente y en Argentina, y después pasamos a la cuestión de lo que está sucediendo con los servicios financieros, cuáles son los desafíos que hay por delante y los cambios de hábito que se vienen a partir de este aislamiento, que yo creo que en muchos casos llegaron para quedarse. Después va a haber algún espacio para preguntas. Mientras esté realizando la presentación, les pido que me hagan llegar preguntas, porque va a haber un moderador, una moderadora del chat. Y luego, si hay alguna posibilidad, vamos a ver si lo podemos organizar esto un poco fuera de programa,
si tienen ganas de levantar la mano y hacer una pregunta o aportar algo entre todos, estaría buenísimo, porque hay mucha gente del sector que por ahí tienen ganas de comentar algunas experiencias. Si tienen ganas de hacerlo y lo podemos ordenar, por ahí sea una buena oportunidad. Bueno, voy a compartir con ustedes a ver si sale bien, porque esta es la parte más complicada del Zoom, ¿no? Ahora todos zoomeamos ahora con esta nueva herramienta, pero al final por ahí falla, así que téngame paciencia, vamos a compartir pantalla de esta presentación. Arrancamos acá, vamos a ir un poquito para atrás, ahí está, arrancamos ahí. Creo que me ven bien. Bueno, en primer lugar, entender un poquito de dónde venimos con esta crisis global, que la verdad es, bueno, hoy ha dicho el Fondo Monetario que es la peor crisis y el principal desafío económico de las economías globales desde la crisis de 1929, como para tener una referencia de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del aislamiento y de prácticamente medio mundo que se ha paralizado. Literalmente está medio mundo, o más de medio mundo, totalmente parado y casi sin producción. Entonces, fíjense ustedes este cuadro que preparé, la crisis 2008 con Lehman Brothers como epicentro, y la crisis 2020 con epicentro en el coronavirus. La primera empezó en Estados Unidos, la que tenemos ahora empezó en China. La crisis del 2008 tenía como punto de referencia las hipotecas subprime, todas las hipotecas que había otorgado el sistema financiero norteamericano a gente que no la podía pagar, y a partir de ahí, bueno, la debilidad de los bancos norteamericanos y de prácticamente todo el planeta luego, y en este caso la pandemia, ¿no? Que está generando lo que ya vimos en China. Ahora China está saliendo, y eso es algo que da buenas perspectivas de futuro. Luego en Europa y ahora en Estados Unidos. La crisis del 2008 tuvo como principal efecto el shock financiero, y la actual tiene el shock de la economía real. Es decir, la crisis del 2008 arrancó como shock financiero que atacó a los bancos, pero esta crisis tiene como epicentro la economía real. Esto está atacando primero la oferta de la economía, la posibilidad de generar oferta, y ahora también la demanda por la falta de ingresos. La principal medida para atacar en aquel momento lo que ocurría son las medidas monetarias. El Quantitative Easing 1, 2, 3 y 4, los programas de los bancos centrales, de la Reserva Federal de Estados Unidos y luego del Banco Central Europeo para inyectar dinero. Y ahora hay medidas monetarias, también hay Quantitative Easing y baja de tasas en las principales economías desarrolladas, pero con fortísimos estímulos monetarios. Y fíjense ustedes lo que cayó, lo que llevó a caer el mercado americano en el peor momento de la crisis, 56%, y ahora lo que más está cayendo, o lo que ha llegado a caer, es 37%. O sea que todavía estamos lejos de la caída que se vivió en el mercado americano hace algunos años. A ver, vamos a ver si puedo ahora. Ahí está, sí. Bueno, estos son los paquetes de estímulo que ya se anunciaron en el mundo. Son cifras impactantes. La más fuerte es la de Estados Unidos, 2,2 billones es lo que anunció el gobierno norteamericano, que en realidad se suma a también el paquete de emisión monetaria por parte de la Reserva Federal para ayudar al sistema financiero y a las pymes, que en total son prácticamente 3 billones de dólares, prácticamente un 20% de la economía norteamericana entre estímulos monetarios y fiscales. Alemania, 750.000 millones de euros, en el caso de Francia, 345.000 millones, en el caso del Reino Unido, 390.000 millones de libras, y España, 200.000 millones de euros. En todos los casos estamos hablando de estímulos que representan entre 15 y 20 puntos del PBI. Inédito en la historia moderna. Nunca los gobiernos salieron de esta manera tan impresionante a asistir a sus empresas, a asistir a la gente ante la debacle económica y la ausencia de ingresos. Y quiero terminar con este cuadro para pintar un poco lo que está pasando en materia internacional. Después lo van a poder ver con más detalle, pero lo que muestra este cuadro en esta fila, creo que lo pueden ver, ¿no? Si lo marco, son las caídas, las principales caídas que se han vivido en las últimas décadas, y luego las recuperaciones.
Entonces, lo que muestra este cuadro es cómo a muy fuertes caídas del mercado americano han sobrevenido recuperaciones realmente impactantes. Y esto es lo que me parece que explica por qué el mercado se está recuperando en estas últimas 2 semanas al ritmo que lo viene haciendo. Más que explicarlo por el lado de la economía real o que se vislumbra alguna recuperación, me parece que los inversores lo que tienen en la cabeza es esta información, que cada vez que hay una caída fuerte del mercado americano, incluyendo la del 2008-2009, que llegó a ser, como le dije antes, 56%, después en 2 años el mercado se recuperó más del 100%. Con lo cual, lo que dice el inversor es, creo que voy a esperar que siga cayendo y me voy a comer la recuperación posterior. Entonces, por eso, el mercado llegó a ver 37% y prácticamente ya ha recuperado la mitad de lo que se había perdido en las últimas semanas. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, esta es una información muy interesante, es un cuadro muy interesante que confeccionó la consultora Ecolatina, con todas las medidas de estímulo, por ahora fiscal, en este cuadro, que anunció el gobierno. Fíjense como todos los anuncios que se hicieron hasta ahora, todos, acá se incluye la postergación de contribuciones patronales, la compensación para pymes para el pago de sueldos, el ingreso familiar de emergencia, todas las medidas representan menos de 1,2% del Producto Bruto. Y a eso hay que sumarle la ayuda a través de los bancos, este paquete de 350.000 millones de pesos, que es otro punto del PBI, pero que todavía no se volcó. O sea, Argentina, hasta ahora, anunció paquetes de estímulo de 2 puntos de producto, nada más, contra anuncios de 10, 15 o hasta 20% en el mundo desarrollado. En Perú se anunció un paquete de estímulo fiscal de 10 puntos de producto y en Chile prácticamente también el 10% del PBI. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, no tenemos capacidad, no hay de dónde sacar plata y cualquier inyección monetaria excesiva puede generar, bueno, problemas muy serios para la economía. Pero claro, al mismo tiempo hay que salir a ayudar a las empresas, hay que evitar que se fundan y por lo tanto va a haber que diseñar más medidas de estímulo en los próximos meses porque claramente a Argentina no le alcanza con lo anunciado hasta ahora. Estamos muy lejos prácticamente de todo el mundo en materia de ayuda económica. Fíjense ustedes, ¿por qué Argentina viene tan mal en relación al resto del mundo? ¿Por qué nos agarra esto muy desguarnecidos? La baja en el precio de los commodities, caída de exportaciones, venimos ya con 3 años de recesión consecutivos, el mundo venía creciendo, y ahora se va a comer una recesión muy importante, pero después de muchos años de crecimiento. Nosotros vamos a tener otro año de fuerte recesión, pero ya venimos de 2 años de recesiones muy grandes, tenemos un contexto de altísima inflación que no tiene el resto del mundo, entonces la posibilidad de expandirse monetariamente es muy acotada, hay mucha informalidad en la economía, esto es un tema muy serio, porque la ayuda no llega a los países que tiene que llegar y además estamos en estado de virtual default. Entonces todo esto lo que hace es complicar muchísimo a la Argentina en lo que es el enfrentamiento de esta enfermedad desde el punto de vista económico y luego de qué manera se puede salir de esta crisis mejor parado. Estos son los principales pronósticos de la Argentina para el 2020. Caída del PBI, 5%, esto es el promedio de lo que están viendo las consultoras, no es el REM, porque el REM para mí salió demasiado optimista, pero las consultoras que yo sigo y con las que hablo más, yo diría que este es el promedio, 5 puntos de PBI de caída, 50% de inflación para este año y un déficit primario de 3 puntos. Pensemos que para este año el déficit primario prácticamente iba a ser neutro, no iba a haber prácticamente déficit ya con esto que está ocurriendo, con las futuras medidas que tiene que anunciar el gobierno, por lo menos iríamos a un déficit mínimo de 3 puntos del PBI y probablemente me esté quedando corto. Obviamente que eso va a depender de cuánto dure la pandemia y de cuánta ayuda necesiten las empresas de ahora en más. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. En Estados Unidos, la expectativa es que la recuperación sea una V corta. Es decir, que haya una fuerte caída de la actividad económica en los próximos meses, muy profunda. Se está hablando que, por ejemplo, el segundo trimestre va a caer 25% respecto al primer trimestre. Y esto se mantendría tal vez en el tercer trimestre y ya el cuarto empezaría a mostrar una recuperación. Y en promedio, lo que se espera en Estados Unidos
es que para el primero o segundo trimestre de 2021 la economía ya haya recuperado todo lo perdido en 2020. Esta es por lo menos la expectativa que existe hoy. Después, por supuesto, va a depender de cómo evolucione la pandemia, de la cantidad de muertes y de en qué medida la economía norteamericana puede empezar a volver a cierta normalidad. Y en el caso de la Argentina, lo que se está viendo y el temor que existe es que vayamos a una suerte de L, una caída y después no hay una recuperación. Entonces, lo que hay que hacer ahora, o lo que deberían hacer las autoridades, porque la caída la va a sufrir todo el mundo. O sea, nosotros ahora vamos a tener una caída muy fuerte, perdón, te dije que podía fallar. Vamos a tener una caída muy fuerte, pero que no es distinta a la caída que está sufriendo el resto del mundo. En todo el mundo hay cierre de fábricas, no funcionan los comercios, la gente no cobra, el Estado tiene que salir a asistir, la mitad del planeta está prácticamente sin actividad. Entonces eso le pasa a todos. Pero el tema es cómo se sale de esto. Bueno, en Europa, en Estados Unidos, en China, se están preparando para una salida muy rápida y para que las empresas puedan seguir funcionando, que la gente pueda seguir con sus ingresos y que las cosas vuelvan a cierta normalidad una vez que pase la pandemia. En Argentina me da la sensación que todavía estamos muy a mitad de camino. Todavía no se entiende muy bien de qué, digamos, cómo salir a ayudar a las empresas, cuál es la ayuda que necesita la gente. Yo les hablaba antes de la informalidad. Esto es algo que complica mucho, porque ¿cómo haces para llegarle ayuda para que la gente que está trabajando de manera informal llegue la ayuda que necesita? Hoy salió una nota muy interesante, no sé si la vieron en Infobae, que en realidad replica una nota del New York Times, que es un problema que está surgiendo en Italia, y la nota habla justamente de la informalidad, especialmente en el sur italiano, y los problemas que tiene el gobierno para hacer llegar la ayuda económica y financiera a esos segmentos de la sociedad, especialmente en el sur de Italia, que un poco como en Argentina, trabajan en la informalidad y por lo menos les cuesta mucho más al gobierno italiano hacer llegar la ayuda. Y en Argentina estamos viendo lo mismo. Fíjense que empezaron con el ingreso familiar de emergencia y todavía están revisando la información. Y recién la semana que viene empezarán a ver de qué manera se distribuye. Estamos hablando de millones de personas que se quedaron sin ingresos, que dejaron de facturar el 20 de marzo, hasta ahora no han recibido un solo centavo de su actividad porque no pueden trabajar y no han recibido absolutamente nada del sector privado, ¿no? Y del Estado. O sea, no trabajan y tampoco reciben nada de parte del Estado. Entonces es un tema muy serio que va a haber que atacarlo. Y después el tema de las pymes, ¿no? De qué manera se evita que las pymes empiecen a caer como moscas, puedan seguir funcionando y cuando venga la recuperación esas pymes existan y sigan generando empleo. Bueno, todos esos desafíos me parece que todavía están pendientes. En el caso argentino no está muy claro de qué manera se va a abordar y por eso el gran temor que existe hoy es que la economía caiga y después prácticamente no tengamos la recuperación que va a tener el resto del mundo. Y esto es muy grave porque venimos de 2 años de recesión, este sería el tercero, y por ahora no se está viendo la salida. Bueno, vamos ahora sí a meternos un poquito en lo que ha pasado con los servicios financieros en estas últimas semanas. Estas colas, esto lo hemos visto en todos los canales, el Día de la Vergüenza, el viernes 3 de abril, con cantidades de jubilados haciendo colas en los bancos. Me decía gente del Banco Provincia, después que pasó esta situación el día viernes, que el 85% de los jubilados que fue a hacer la cola el día viernes no tendría que haber estado ahí. Tenían tarjeta de débito, tenían cuenta, podrían haber cobrado por otros medios, o no les tocaba cobrar, tendrían que haber ido en otro momento, porque era la jubilación de abril y no la de marzo. 85% de la gente no tendría que haber concurrido a la sucursal. Y yo creo que esto prácticamente pasó en todos los casos. Bueno, y acá la pregunta que me hago, ¿no? Respecto a los servicios financieros. Vieron que está muy de moda decir, llegó el momento Uber para los servicios financieros, o la uberización de la banca. Bueno, ahora lo cambiamos, es el momento Zoom de la banca, ¿no? Porque de repente descubrimos acá el teletrabajo, nuevas herramientas para comunicarnos. Zoom era una empresa que ya existía, pero que estaba prácticamente olvidada, la usaban pocos, y de repente ahora estamos todo el mundo usando Zoom, comunicándonos de esta manera como algo totalmente habitual. Entonces yo lo que me pregunto desde este lugar es,
no habrá llegado el momento Zoom también para los bancos, todos sabemos que existen, todos sabemos lo que son los servicios financieros, todos saben lo que es una cuenta, pero hay muchos, o la mayoría, que todavía no lo usan. Bueno, hablando de inclusión financiera, para entender un poquito este concepto, ¿no? Porque se ha hablado mucho en los últimos días de trabajar en la inclusión financiera y permitirle a los mayores la inclusión financiera y que la gente tenga inclusión financiera, pero esto es una definición que da el BID sobre inclusión financiera. En primer lugar, la definición es que la gente tenga acceso a servicios financieros. Puede ser una cuenta, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. La segunda condición es que además del acceso la gente use el servicio, que lo use. O sea, si no, no es inclusión financiera. Si vos tenés una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, de crédito, pero no la usás, entonces no estás incluido financieramente. Entonces, se tiene que dar la condición 1, pero en Argentina lo que pasa es que la condición 2, que es usar el servicio, está reservado para una fracción muy pequeña de la población. Fíjense este dato, ¿no? Que surge de un informe de inclusión financiera que elaboró el Gobierno Nacional el año pasado. Es muy interesante esto. Hay 26,9 millones de cuentas en Argentina. Perdón, hay mucho más de cuentas. Perdón, esto es la cantidad de gente. 80,4% de la población adulta tiene una cuenta bancaria. 27 millones de personas tienen cuenta bancaria. Y en total hay 55,7 millones de cuentas en Argentina. Es decir, hay más de una cuenta bancaria por persona. O sea, cuentas hay. La gente tiene abiertas cuentas bancarias. Más del 80% de la población argentina tiene una cuenta bancaria. Y fíjense las cuentas previsionales. Hay 6,7 millones de cuentas previsionales abiertas. O sea que los jubilados tienen cuentas. O sea, todos los jubilados tienen cuentas. Todos los jubilados están bancarizados. Lo que pasa es que no están incluidos financieramente. No saben usar lo que tienen. Tienen cuenta. Tiene tarjeta, pero no la usan. Después hay 9 millones de cuentas sueldo, bueno, y después hay 26 millones de otras cuentas. 55 millones de cuentas hay en Argentina. Ahora fíjense lo que pasa con el uso de tarjeta de débito. Solamente 22% en Argentina utiliza tarjeta de débito, 44% en Chile, y en los países de la OCDE desarrollados el 77% de la gente utiliza tarjeta de débito. Les pido, si tienen ganas de hacer preguntas, que las vayan volcando al chat y después lo vamos a ir charlando. Y después, si podemos, también abrimos para charlar un poco. Bueno, fíjense ustedes lo que pasa con los medios de pago. Esto es un informe que divulgó a fin de año el INDEC respecto a los hábitos de consumo en Argentina. Es muy interesante, en diciembre salió, sobre los hábitos de consumo en Argentina, de qué manera la gente consume, en qué consume y también cómo gasta. Fíjense cómo se paga en Argentina. De un relevamiento en todo el país que hizo el INDEC, que es el único que puede hacer este tipo de informes, casi el 70% de todas las operaciones que se hacen en Argentina son al contado. Todo el mundo paga en efectivo. Solamente 20% de todo lo que se consume en Argentina es con tarjeta de débito y de crédito. Opciones un poco más sofisticadas, transferencia bancaria, con banking, débito automático, 4,7%, y después hay otras posibilidades. Yo creo que todavía este informe no recoge mucho lo que es pago con QR y otros mecanismos de pago con billeteras digitales que representan una proporción mínima. Pero me quiero quedar con esto. El 70% de todo lo que se consume en Argentina y de lo que se paga en Argentina es en efectivo. Aun cuando el 80% de la gente tiene acceso a una cuenta bancaria o a una tarjeta de débito, se elige el efectivo como mecanismo de pago. Ahora bien, ¿por qué sigue reinando el efectivo en Argentina? Esta es una idea que le robé a la gente de Geopagos, así que le agradezco, porque el otro día estuvimos charlando del tema y ellos me resumieron esto muy bien y me parecía muy interesante compartirlo con ustedes. Hay muchos motivos por el cual la gente sigue usando el efectivo y la economía se sigue moviendo en efectivo. Y no todo tiene que ver con que no hay educación financiera. Está el tema de la informalidad económica. O sea, el tipo que es informal necesariamente hay que pagarle en efectivo porque las empresas tampoco quieren que figure en ningún lado y se maneja la economía de manera informal. Eso es casi un tercio de la economía de todo el país. Después está la alta presión impositiva.
que obviamente es consecuencia o causa de la informalidad económica. Como tengo alta presión impositiva, trato de usar lo menos posible los medios electrónicos. Seguramente a muchos de ustedes el contador le dice, no use la tarjeta, no dejes rastro, esto pasa, no estoy contando nada nuevo. Pero eso también conspira contra el uso de medios electrónicos. Después hay temas impositivos vinculados al uso de medios electrónicos. Por ejemplo, la reciente imposición de retenciones de IVA y ganancias a transferencias a operaciones con medios electrónicos, que antes estaban exceptuadas las retenciones, tanto de IVA y de ganancias, o sea, no te retenían cuando usabas medios electrónicos, ahora te retienen a cambio. Las comisiones que se cobran por venta, que son muy altas en Argentina. Después los plazos para cobrar, en un país con alta inflación, que tarden muchos días para pagarte, obviamente eso conspira contra la aceptación de medios electrónicos. Y después también la otra pata, que obviamente es muy importante, la inexistencia de otra opción en muchísimos comercios de la Argentina. O sea, todavía uno está por ahí muy acostumbrado a pagar en la capital, en el Gran Buenos Aires, ahí se acepta tarjeta de débito en casi todos lados, hoy pagar en código QR en un montón de lugares, hay botones de pago, o sea, hay distintas opciones un poco más sofisticadas, pero esto no es la realidad de lo que pasa en buena parte de la Argentina. O sea, una vez que vos bajás de la capital o el conurbano y vas al interior y vas a lugares más alejados, ya la cosa se complica muchísimo y el único medio de pago en gran cantidad de comercios es exclusivamente en efectivo. Bueno, acá pasamos a lo que es un poco hoy la distribución del sistema bancario en Argentina. Cómo fue evolucionando y cómo hay más puntos de acceso, así lo llama el Banco Central, a la cantidad de bocas de atención que tiene el sistema financiero. El principal punto de acceso hoy son los cajeros automáticos, hay 16.000 cajeros en todo el país, después están las terminales de autoservicio, luego están las sucursales. Fíjense que en sucursales prácticamente no hubo aumento en los últimos 4 o 5 años, porque evidentemente se busca la operación más electrónica, que la gente se vuelque a opciones electrónicas y no tanto a sucursales. Entonces sí ha crecido el parque de cajeros automáticos, sí crece el parque de autoservicios, en cambio crece mucho menos lo que es sucursales físicas, sucursales para recibir al público. Prácticamente no hay aumento en ese sentido, y luego están muy menor las sucursales móviles. Ahora bien, ¿qué pasa cuando comparamos la capilaridad del sistema financiero argentino respecto a lo que sucede en la región? Estamos lejos. O sea, todavía el sistema bancario argentino tiene poca capacidad para atender a la población que está muy distribuida en el país. Por supuesto, hay lugares donde hay poca gente, donde hay mucho territorio, en ese sentido somos un país especial en ese sentido, pero todavía hay poca cantidad de puntos de acceso en relación a lo que sucede en otros países. Si comparamos con Colombia, Brasil o México, la principal diferencia no se da en cantidad de sucursales. Si vos comparas las sucursales respecto a la población, estamos prácticamente en el mismo nivel. Si ves cuántos cajeros tenemos respecto a otros países, tampoco estamos tan mal. La gran diferencia es el concepto de corresponsales bancarios. Fíjense cómo existen corresponsales bancarios muy fuertes en toda la región. En Colombia es muy importante, hay más de 100.000 bocas de corresponsales bancarios. En Brasil también, la corresponsalía bancaria, de México también. En Argentina está aprobado. Puede haber corresponsales bancarios. ¿Qué significa? Entrar a un local de comida rápida, entrar a un comercio, entrar a un café, entrar a una farmacia y que te puedan recibir y poder hacer servicios financieros básicos en ese lugar. Renovar un plazo fijo, realizar un depósito, realizar una extracción de tu cuenta. Bueno, eso está con el servicio de Extra Cash, pero en general todavía no existe el servicio como tal de corresponsalía bancaria. Me parece que es algo que hay que explorar, porque la capacidad de los bancos, la decisión de los bancos de abrir sucursales evidentemente no está. Por supuesto, todo se trata de llevar a canales electrónicos, billeteras digitales o home banking, pero falta más puntos de contacto, puntos de acceso de la gente a servicios financieros. Y eso es un déficit muy importante que arrastra a la Argentina. Hay que trabajar mucho
en ver qué se hace con el acceso a servicios financieros. Bueno, y ahora nos metemos con otros jugadores que han surgido desde el punto de vista del acceso a servicios financieros. Están, por supuesto, las fintech. Ya hay más de 220 fintech inscriptas en la Cámara, que, bueno, la verdad están ocupando lugares que hoy la banca está desatendiendo. Entonces, a partir de la tecnología, el fintech es básicamente servicios financieros con soporte tecnológico. Entonces, lo que hacen la fintech es aprovechar ese lugar vacío que están dejando los bancos, que tienen al público, que tienen las cuentas, que tienen a los clientes, pero hoy los están desaprovechando o por lo menos no le dan la importancia que deberían tener. Ese segmento que está subbancarizado, porque tiene algún tipo de acceso al servicio financiero, pero no lo utiliza, es donde se meten la fintech, que buscan que tengas una tarjeta de débito, que la puedas usar, que puedas abrirte una cuenta a través del teléfono celular. Entonces ahí las fintech se están sacando una ventaja muy importante en los últimos años. Las principales fintech hoy están en el rubro crédito, que hoy está con un gran desafío, porque ustedes vieron que hace un par de meses el Banco Central bueno, generó algunos cambios en la modalidad de cobro, ya no se puede hacer lo que se llama el barrido automático de las cuentas, entonces al no poder debitar automáticamente de las cuentas a las que vos le das un préstamo, estás obligado a que la gente vaya a pagar a un punto en efectivo, por los lugares cerrados. Entonces, no le puedes cobrar por débito y tampoco puedes cobrar en puntos de efectivo. Entonces, vos lo que tenés que generar, evidentemente, y en eso están las empresas de crédito digital, tienen que generar métodos de pago alternativos, métodos de cobranza alternativos e ir por la vía digital. No se puede descansar exclusivamente que la gente vaya a pagar a un local de cobranza extrabancaria, como sucede hoy, sino que también se está trabajando fuerte en ver qué otros canales digitales se pueden crear. Y después, bueno, están las empresas de pago digitales, más de 40 que ya están en la Cámara FinTech, y que, bueno, también empiezan a ser cada vez más importantes en este ecosistema. Ahora lo vamos a ver en unos minutos. Y dentro de todo lo que es la capilaridad del sistema financiero en Argentina, aparecen las compañías extrabancarias, que ya todos conocemos, que hoy están en su mayoría cerradas, las Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express, y todas las que ustedes conocen, pero que atienden una gran cantidad de público. 20 millones de clientes tienen estas empresas que hoy no tienen dónde pagar. Son 20 millones de personas que hoy iban a pagar la factura a una de estas compañías y hoy no tienen cómo pagar la factura o van a tener que buscar otro mecanismo. Entonces ahí también se van generando nuevos hábitos. Son 15.000 puntos de atención en todo el país, contra 5.000 sucursales. Si suman las sucursales bancarias, más los cajeros automáticos no llegan a tener los puntos de atención que tienen estas compañías. Y también representan un costado muy importante del acceso de la gente a los servicios financieros. Ustedes saben que estas empresas cobraban hasta hace un par de años todo en efectivo. O sea, uno iba y pagaba todo en efectivo, pero se producía algo muy particular. La gente sacaba plata del cajero automático y con esa plata terminaba pagando la factura de luz, de gas o del cable en efectivo. Bueno, lo que se hizo fue modernizar estas estaciones, estas sucursales, se las dotó de un nuevo postnet, que en realidad tiene otro nombre, y ahora se puede pagar en débito. Prácticamente ya entre un 15 y un 20% de todas las operaciones que suceden en estos locales se hacen con débito. Con lo cual, de a poco, también la gente se va acostumbrando a usar este tipo de mecanismos electrónicos. Bueno, aparecen nuevas categorías a partir de la crisis que estamos viendo, que son los bancarizados por necesidad. Aquellos que hasta ahora se negaban rotundamente a utilizar mecanismos electrónicos para operar y hacían todo en efectivo. Ejemplo 1, cuentapropistas que tienen que seguir cobrando, ahora vía billetera electrónica. A mí me pasó, perdón la referencia, pero me imagino que todos nos vamos a sentir en algún otro punto representado, por ejemplo, con mi profesor de gimnasia, que yo le pagaba en efectivo, ¿no? Creo que todos los que tomamos a un profesor de gimnasia hacemos alguna actividad de esas características, todo en efectivo.
empezó esta crisis, obviamente el efectivo no se lo puedes dar. Hay muchos que siguen dando clases, una profesora de piano, un profesor de inglés, un profesor de gimnasia a través de el Zoom o de otras herramientas, da el servicio y necesita cobrar. Ahora, ¿cómo cobra si no le puede dar el efectivo? Bueno, se abren cuentas en billeteras electrónicas. Entonces ya le hice la transferencia al CBU con B corta. Y así hay, creo que miles de ejemplos, ¿no? Muchos lugares donde solo aceptaban el efectivo, ahora te habilitaron una cuenta bancaria. Decían no, que ellos no podían cobrar por cuenta bancaria, que no tenían abierta, que la única manera de pagar era en efectivo. Creo que cualquiera que tiene hijos que hacen algún tipo de actividad extracurricular nos ha pasado, y ahora desesperado, pero no, acá está la cuenta, pueden pagar. Eso es un ejemplo claro, ¿no? Después está, bueno, todo el uso de streaming, la gente que quiere tener Netflix, otros servicios a partir de la cuarentena, se ha multiplicado la demanda de estos servicios porque tenemos que estar en casa y por lo tanto tenemos que pagarlo de alguna forma, pero no lo puedes pagar en efectivo. Entonces, sí o sí necesitas una tarjeta. Entonces, lo que ha hecho mucha gente a partir de esto es abrirse a una billetera digital que viene junto a una tarjeta de débito. Y estas empresas están trabajando muy rápido. Yo veía, perdón, ¿no? Con el tema de la entrega de tarjetas. El otro día un banco público que empezó a anunciar que la gente no se mueva de su casa, que estaban trabajando para llevar la tarjeta de débito a la casa del adulto mayor. Bueno, esto debería haber sido hace mucho tiempo, ¿no? Llevar la tarjeta de débito a la casa. Esto es un poco no ocuparse del cliente. Entonces el desafío que tiene el sistema bancario. O sea, hacían ir a todos los jubilados, a todos los adultos mayores, a las sucursales a buscar la tarjeta. No podrían haber ideado un sistema para llevar la tarjeta a la casa y enseñarle cómo usar. Bueno, evidentemente ahí se falla. Pero bueno, lo cierto es que estas billeteras digitales o bancos digitales también tienen muy aceitado el proceso de que vos te subas, te suscribas, o sea, empiezas a ser cliente y automáticamente te mandan la tarjeta. Entonces, a partir de tener esa tarjeta de crédito o de débito, que son tarjetas internacionales, podés suscribir estos servicios. Y después, el tercer caso, que es el cobro de beneficios sociales, el ingreso familiar de emergencia, obligatoriamente por medios electrónicos. Y atención, porque acá se da uno de los cambios de paradigma que estábamos hablando. O sea, vamos viendo cómo van cambiando las costumbres, cómo la gente por necesidad empieza a usar servicios financieros, y ahora el Estado empieza a ver la necesidad de utilizar medios electrónicos. Ustedes saben que el ANSES había firmado un contrato con algunas billeteras digitales y algunos locales de cobranza extrabancaria a fin del gobierno de Macri para que se puedan pagar las jubilaciones a través de ese mecanismo. Que me parece que el razonamiento era bueno. Decía, ¿para qué vamos a aglomerar a tanta gente en las sucursales bancarias si podemos descentralizar y que las jubilaciones se paguen por otros mecanismos? Bueno, Banoli hace menos de un mes dio de baja esos contratos y dijo, no, esto no va a avanzar. Y de la misma manera, también se suspendió la posibilidad de cobrar el sueldo por una billetera electrónica. Los invito a que vean el decreto del Ministerio de Trabajo suspendiendo a las billeteras electrónicas como mecanismo para el pago del sueldo y es realmente desopilante. Porque lo que dice el decreto es, bueno, en realidad no le molestaba a nadie que esto exista, pero como vemos que está de más, no lo vamos a aceptar. O sea, una explicación absurda que se dio para evitar que el pago de sueldo se pueda hacer por otros mecanismos. Ahora, en el caso del ingreso familiar de emergencia, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que lo van a cobrar 6 millones de personas. ¿Y dónde iban a ir las millones de personas a cobrarlo? Al banco. De hecho, parte de las colas del viernes tenía que ver con que la gente iba a cobrar el ingreso de emergencia al banco. ¿Qué es lo que se dijo? Que solamente se puede pagar el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos, por mecanismos electrónicos. Vas a tener que abrirte una CBU, tenés que tener una cuenta bancaria y te deposita, y si no tenés una CBU, vas a tener que abrirte una billetera electrónica, o trabajar con RedLink o punto efectivo. Es decir, te van a dar una clave para que puedas sacar el efectivo del cajero, pero es la única manera. Y se meten varios jugadores del mundo de las billeteras electrónicas también a competir, también a competir en el negocio del pago, el negocio, entre comillas, del pago de beneficios sociales, que no es un negocio en sí mismo, pero sí es una manera de empezar a acostumbrar a la gente a que utilice este tipo de instrumentos financieros. Por ahí es más difícil hacerlo con un adulto mayor, yo no entiendo eso. Ahora, después hay todo un universo de gente
a la que evidentemente es mucho más fácil también introducirla con estos mecanismos, a tal punto que ayer Banco Provincia presentó la cuenta DNI, que no es otra cosa que una billetera digital del Banco Provincia. Funciona igual que el resto de las billeteras digitales, pero directamente del Banco Provincia. Entonces, Banco Provincia también va a poder pagar el ingreso familiar de emergencia a través de su propia billetera digital, y yo creo que va a haber muchos otros jugadores volcándose por este esquema en los próximos meses. Bueno, ahí tenemos un poco el universo, ¿no? De lo que yo hablaba recién, y cuál es la fórmula ganadora que se viene. Acá no es unos u otros, no es los bancos, o la fintech, o las empresas de cobranza extrabancarias, o las billeteras digitales, o los bancos digitales. Acá es todos juntos. Y el que no lo entienda, me parece que se va a perder de mucho, ¿no? Es la inclusión financiera. Inclusión financiera. Eso es clave. Que la gente acceda a servicios financieros, pero que los use. Después, la aplicación de tecnología en todo sentido, incluyendo también a los bancos, que tienen todavía muchísimo camino por recorrer para que la gente utilice la tecnología, se acostumbre a usar la tecnología, no solo ofrecerla, no solamente decir tengo una app o tengo un home banking, sino que la gente tenga la necesidad de usarlo. Y después el aspecto colaborativo. Hay un montón de ejemplos ya de colaboración entre bancos, fintech, empresas de cobranza, inversiones online, que empieza a ser un jugador cada vez más importante en lo que es medios digitales, bancos tradicionales, neobancos, que son los bancos digitales puros, las empresas de crédito digital y todo lo que es el universo de criptomonedas, especialmente para hacer pagos locales y extrafronterizos. Todo esto es un gran universo que tiene que trabajar juntos, y me parece que esta crisis lo que va a hacer es aumentar mucho más las alianzas que ya habíamos visto hasta ahora. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que desde mi punto de vista profundizó la cuarentena? Y ya de a poquito voy terminando, no quiero aburrirlos demasiado. Hay un fuerte aumento en el pago de servicios por plataformas online. Como la gente, reitero, no pudo ir a pagar a los locales de cobranza extrabancaria, se las empezó a ingeniar para empezar a pagar por otros mecanismos, ya sea entrego a pago mis cuentas con los portales bancarios, usando las billeteras digitales por el pago QR, escaneando la factura. Veía algunos informes que hablaban de hasta 40-50% de aumento, incluso con las billeteras digitales para el pago de factura, pero está creciendo muchísimo ese canal porque es el único. Ante la necesidad y la imposibilidad de pagar en efectivo, se buscan otros mecanismos. Más uso de canales electrónicos en los bancos. Esto que la gente se resiste, usar los canales electrónicos, bueno, era por necesidad. Como están los bancos cerrados, sí o sí hay que ingeniárselas para usar canales electrónicos. Luego, aumento en las aperturas de cuentas digitales de billetera, ¿no? El famoso CBU, que es la clave virtual uniforme, sobre todo, como yo contaba antes, de cuentapropistas. Después, el crecimiento del delivery y del e-commerce. O sea, ahora estamos todos usando mucho más delivery, estamos usando mucho más e-commerce, es la única manera hoy de comprar algo que no sea alimentos prácticamente y medicamentos. Entonces hay un fuerte incremento del e-commerce y por lo tanto eso también aumenta el uso de plataformas digitales de pago. Hoy ya nadie se plantea si es seguro usar la tarjeta, si es seguro dejar datos personales. La gente deja los datos personales, es la única forma de hacer compras online y que te lleven el producto a tu casa. Y eso se va a profundizar en los próximos meses. Y luego también pago de beneficios sociales a través de billeteras digitales. Financiamiento PYME, un drama. Todavía no hablamos nada de eso, es un tema por ahí marginal en esta charla, pero es un drama lo que pasó con las pymes y el tema cheques. Todavía las pymes están dando vuelta a ver cómo hacen para cobrar los cheques. Primero, los tenían en cartera, no los podían depositar. Iban al banco, esto pasó mucho en el interior, no tanto en capital. Iban al banco a depositar el cheque, que ya lo tenían en cartera, con fecha de cobro, no sé, 26 de marzo o 1 de abril, el banco estaba cerrado y no tenía ningún buzón para depositar. O sea, todavía hay pymes del interior en medio de esta crisis terrible y falta de facturación que no pudieron depositar los cheques que tienen desde el 20 de marzo. Eso es vergonzoso. Después, hay empresas que no pudieron ir a cobrar los cheques, son proveedoras de empresas, tuvieron que ir a buscar los cheques, está cerrado. Entonces, no se pueden ir a buscar los cheques, ni siquiera se puede trasladar a buscar los cheques. Después muchas pymes que lo que hacían era usar los cheques, mandárselos a una compañía de una sociedad de garantía recíproca para vararlos,
y luego conseguir financiamiento más barato en el mercado de capitales. Bueno, toda esa operatoria es física, hay que llevar los cheques físicos a la sociedad de garantía recíproca, no se puede hacer. Solución, e-checks. Esto existe desde el año pasado, hace más de un año que el Banco Central había aprobado los cheques electrónicos. No se había emitido ni uno. Y es lógico, porque por ahí no se vio la necesidad de utilizar el e-check. Ahora, aluvión de cheques electrónicos. Es muy sencillo, tenés que entrar en tu cuenta corriente, ir a la opción de cheque electrónico y te emitís el cheque y se lo mandás a la empresa. O sea, es muy sencillo, después el e-check viaja digitalmente, lo podés avalar y automáticamente negocia en el mercado de capitales. Ya se operaron más de 1.000 millones de pesos de e-checks desde que comenzó el aislamiento. Realmente es impactante, en un momento crítico para las pymes, y la tasa de financiación de este instrumento es menor al 20% anual. Bueno, hay un gran incremento de apertura de cuentas, se busca acceso a tarjeta de débito y pago de servicios, sobre todo cuentas virtuales. La gente necesita una cuenta, necesita de dónde hacer los pagos, obtener una tarjeta de débito, y eso se ha incrementado sustancialmente en las últimas semanas. Bueno, el tema de crédito digital que hablamos antes. Las cobranzas migran de formatos físicos, ir a pagar a los locales extrabancarios, las alternativas no presenciales. Va a haber un cambio fuerte, ¿eh? Es un momento donde las empresas de crédito digital van a tener que rever su negocio, pero al mismo tiempo hay negocio, porque la gente le va a faltar plata, no va a llegar a fin de mes, estamos en un momento muy crítico y la demanda de préstamos va a ser tremenda. O sea, demanda va a haber, el tema es cómo hacer para darle el préstamo a la persona indicada y saber que te lo va a devolver. No es solo darlo, sino también poder hacer un scoring y permitir luego que te lo devuelvan. O apuntar a que te lo devuelvan, si no te fundís, por supuesto, ¿no? Y después aparecen nuevas funciones para comercios para facilitar el cobro presencial sin efectivo. Prisma lanzó el otro día un botón de pago que permite canalizar operaciones directamente a través de redes sociales. Twitter, si tenés Twitter, Facebook y otro tipo de opciones digitales, lo puedes canalizar de esa manera. Por supuesto que es algo muy incipiente, todavía no está muy generalizado, pero se está trabajando mucho para evitar el contacto físico, que es lo que se busca, que cuando vas al local no tengas que pagar con efectivo, porque los pesos, el efectivo también transmiten el coronavirus. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo veo yo, digamos, que sigue todo esto? Y ahora sí vamos a abrir a las preguntas. ¿Cuál es mi análisis de qué es lo que se viene? Se van a mantener las medidas de distanciamiento social en los próximos meses. Esto no es que va a durar 20 días. O sea, esto ahora tenemos un distanciamiento social muy restrictivo, pero en los próximos meses va a continuar. Se va a acelerar la inclusión financiera de los clientes bancarios, se va a haber más esfuerzo para que la gente use los medios electrónicos. En muchos casos va a haber cambios de hábito que llegaron para quedarse. Esto no es que va a pasar una vez que termine la cuarentena, sino que la gente se va a acostumbrar y hay que propender a eso, a usar medios electrónicos. Luego, nuevas funcionalidades para home banking y para apps financieras, para apps bancarias, el pago electrónico de beneficios sociales. Y bueno, acá hay que invertir en capacitación hacia afuera y hacia adentro, capacitar a la gente para que se acostumbre a usar medios electrónicos, pero también capacitar a nuestra gente, si trabajás en un banco o en una financiera, para que se utilicen estos medios electrónicos. Se van a acelerar todas las tendencias que veníamos hablando en los últimos años de inclusión financiera, esto se va a acelerar, y después Go Digital, ¿no? Hay que ir a modelos digitales, y si alguien tenía duda de hacerlo, o a la velocidad que lo tenía que hacer, creo que este es el momento. O sea, es una crisis, siempre se ha dicho, ¿no? Las crisis son oportunidades. Ojalá que no hubiéramos tenido esta crisis, nadie la desea, pero tratemos de sacar lo bueno de la crisis. Así como cada uno está haciendo el esfuerzo en la casa de también disfrutarlo y de acostumbrarse a trabajar en tu casa y de tener más contacto con tu familia y por ahí de estar en contacto con otros afectos de otra manera, de esta misma forma tenemos que trabajar todos los que de alguna u otra forma estamos en el mundo financiero para que la gente se pueda incluir, utilizar más servicios financieros digitales y salir de esta lógica de usar efectivo prácticamente para todo. Obviamente el Estado tiene una pata importante, el Estado no ayuda, el peso de los impuestos es impresionante, la búsqueda de elusión o evasión vía pago en efectivo sigue existiendo y no lo podemos negar, pero me parece que en el medio todavía hay hay un espacio muy importante
para que aquellos que hoy están en modo efectivo se pasen al modo electrónico, al modo digital. Bueno, César, hasta acá llego, pero la idea es abrir a preguntas y también la posibilidad de que si alguno levanta la manito, así por Zoom, le podamos dar la posibilidad de que pregunte, si les parece bien. Bien, en primer lugar, muchas gracias a todos nuevamente por estar asistiendo. Gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo, informaciones que complementan lo que está contando Pablo. Vamos a pasar al momento de las preguntas. La verdad que son una cantidad importante. Espero no les moleste mantener un tiempo, no les moleste estar un tiempo más conectados. Sé que los webinars tienen un periodo un poco menor, pero dada la verdad que la interacción y el interés de ustedes, Ahora, no tenemos ningún problema en extendernos unos minutos más. perdón que me extendí un poquito, pero la idea era escuchar justamente preguntas, perdón, es que me No, extendí sí, un poquito. está perfecto y la verdad tenemos mucho para responder. Tenés mucho para responder, Pablo. Un mensaje parroquial muy claro, varias preguntas nos hicieron. Van a estar recibiendo una encuesta de opinión para que luego se bajen la presentación que Pablo estuvo haciendo recientemente. ¿Ok? Vamos entonces a las primeras preguntas. No sé si Pablo viste alguna de tu interés. No, Eh, la verdad es que estuve concentrado en la presentación. bien. Eh, Acá una pregunta de, bueno, Voy a salir del mundo, perdón, voy a dejar de compartir la presentación, así nos ven un poquito más grande. Ahí está. perfecto. Bien. ¿Cómo tendría que ser, preguntan acá, la ayuda para autónomos y monotributistas con empleados de clase C en adelante? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo debería ser la ayuda para autónomos? Y monotributistas con empleados de nivel C o de clase C en adelante. Bueno, yo creo que tiene que haber una ayuda. O sea, más que cómo debería ser, no sé, es como que, acá salimos de la cuestión tecnología y banca digital, pasamos de vuelta a dónde está parada la economía argentina. Eh, digamos, acá hay un sector que quedó muy desamparado, ¿no? Aún con los 10.000 pesos que se están dando, que son insuficientes. Creo que todos los cuentapropistas que han recibido o que van a recibir esos 10.000 pesos de ninguna manera les compensa lo que juntaban en el mes, en la mayoría de los casos. Algunos por ahí van a volver a poder trabajar de a poco, otros no, pero después quedó una amplia franja que no es atendida por estos 10.000 pesos. Lo que se está hablando en muchos lugares es implementar algún tipo de pago universal, que es lo que hizo Estados Unidos. Creo que Estados Unidos lo que dijo es todo el mundo va a recibir un cheque de $1.200. Bueno, acá no estamos pidiendo tanto, pero hay países en América Latina y también en España que están hablando del ingreso universal. Acá todo el mundo necesita recibir algo, pero bueno, otra vez, nos agarraron con la guardia baja. Yo diría que esto agarra a la Argentina con guardia baja, en default, sin acceso al financiamiento, con déficit. Entonces tenemos mucho menos instrumentos para volcar la ayuda. A mí me parece que por lo menos este mes o 2 meses debería haber una ayuda universal, realmente, reconocer que todo el mundo está en una situación crítica y todos deberían recibir los 10.000 pesos, tal vez dejando de lado al empleado en relación de dependencia. Porque el empleado en relación de dependencia o ya cobró, o va a cobrar en cuotas, o va a cobrar con un descuento, pero va a cobrar. Pero hay sectores que dejaron de cobrar definitivamente. O sea, no tengo una respuesta, pero la respuesta más básica es esta, ver lo que se está pasando en otro lugar del mundo, y yo no lo descarto que suceda esto. Creo que hay organizaciones sociales que lo han pedido. Así como existe la asignación por hijo, que haya una suerte de ingreso universal y que bueno, todos puedan cobrar, aunque sea un monto mínimo, un salario mínimo. Otra de las preguntas es, y en relación con esto del tema de salarios, es, ¿crees que el Banco Central puede ser garante de los préstamos que deberían dar los bancos a tasa cercana a cero para las empresas, para pagar salarios? Bueno, este es otro de los temas que también está fuerte, ¿no? Porque a los bancos les liberaron de 150.000 millones de pesos para que den crédito. Es plata de los bancos, es plata no de los bancos, es plata de los ahorristas, que le habían dado al banco y que el banco tenía depositada en el ELIC, a tasa cero. En realidad eran préstamos, era plata que los bancos tenían sobre todo en encaje, tasa cero, y en la parte también en el ELIC. Esos préstamos, en vez de estar a tasa cero, ahora le van a poder, en vez de prestarle al Banco Central, le van a poder prestar a las pymes a 24%, mejor que estar a tasa cero. ¿Por qué los bancos son tan lentos en dar este préstamo? Bueno, porque se dan cuenta que las pymes están muy mal. Entonces dice, por más que yo preste a tasa baja, porque es tasa negativa, ¿quién me lo va a devolver? ¿Qué pyme sobrevive después de esto? Entonces, como no hay certeza de que las pymes
puedan sobrellevar esto que está ocurriendo, porque tienen ayuda insuficiente del gobierno, entonces los bancos no quieren prestar. Entonces es muy importante que haya muchísimos más instrumentos para asegurar la supervivencia de las pymes, para que la pyme siga funcionando, para que pueda dar empleo y para que pueda recibir crédito, porque estamos en un momento en donde nadie sabe qué empresa va a continuar el día después, ¿no? Ustedes fíjense el descalabro que hubo en el sector pyme y hace 20 días que estamos en cuarentena. Pero vamos a pasar todo abril y probablemente todo mayo en esta misma situación. ¿Qué pyme puede sobrevivir en estas condiciones? Todavía no recibieron ni siquiera el aporte ese de un salario mínimo, que van a cobrar las de menos de 25 empleados, ni siquiera lo recibieron, va a ser en mayo. O sea, todavía tienen que pasar todo abril y pagar los sueldos. Entonces ahí es donde los bancos están con problemas. ¿Qué es lo que proponen muchos? Bueno, que sea el Banco Central el que garantice el préstamo. Es decir, si no lo devuelve la pyme, se hace cargo el Banco Central. Bueno, yo creo que es una opción, es una opción. En otros países se ha hecho esto. En otros países la plata sale directamente de los recursos de la Reserva Federal o de los distintos bancos centrales de Europa. Acá estamos mucho más limitados justamente porque la expansión monetaria puede ser explosiva. Un aporte en relación a eso, acá dicen, un instrumento que está muy utilizado para las pymes es lo que es la factura electrónica, que tiene gran potencial. Claro, pero la factura electrónica, sí, la factura electrónica ya se venía utilizando, también va lento. O sea, ustedes fíjense que el volumen de facturas que hay en Argentina por año son creo que 800.000 millones de pesos. De eso, una ínfima fracción se está utilizando para descontar a través del mecanismo de factura electrónica. Es muy buen instrumento, todavía hay que desarrollarlo. O sea, esto recién está empezando, arrancó el año pasado, se hicieron operaciones, ya se opera bastante y va creciendo. Falta mucho todavía para el tema de factura electrónica. Y aparte hay muchas empresas grandes que son reacias a que el proveedor negocie su factura electrónica. Todavía eso se ve mucho. Pero me parece que con todo este tema del traslado de efectivo y de los problemas para circular y todo eso, bueno, se va a tener que generalizar el uso de la factura electrónica y la posibilidad de negociarla en los mercados. Igual Una que los cheques pregunta electrónicos. perdón, interrumpí, Pablo. Una pregunta que creo que ya enlaza un poco la economía con el impacto en las empresas es, en este contexto de crisis y recesión, ¿cómo crees que impacta la emisión de dinero que está haciendo el gobierno? Mira, por ahora no hay impacto en el corto plazo, si bien se emitió mucho en marzo 600.000 millones de pesos, porque también hay mucha demanda de pesos ahora en este momento. ¿Por qué? Porque la gente necesita efectivo. Estamos todos con problemas para conseguir efectivo, para hacernos de plata, porque no te pagó el proveedor, porque si tenías dólares no los puedes vender, porque no te pagan, porque la cadena de pago está prácticamente cortada. Entonces es un momento de mucha demanda de pesos. Entonces lo que emita el Banco Central va a servir para satisfacer esa demanda de pesos en el corto plazo. Y además lo tenés que hacer porque si no las pymes se te caen. Entonces estás obligado a emitir pesos, o sea, estás obligado. El tema es el día después. Bueno, ¿qué haces con todos los pesos que vayas a emitir? Hasta ahora no vimos nada. Hasta ahora los 600.000 millones de marzo no es nada. Yo creo que vamos a llegar probablemente a 2 billones de pesos de emisión. O sea, vas a multiplicar por 2 la base monetaria. O sea que, digamos, riesgo de hiper hay, si es la pregunta. Ahora, si se actúa de una manera coordinada y lógica, esos pesos hay que absorberlos una vez que pase la pandemia. O sea, una vez que pase toda esta crisis, el Banco Central rápidamente va a tener que hacer la tarea de llevarse esos pesos, porque si no, en cuanto la actividad se reanude y la gente tenga un poquito más de pesos y ya se dio el pánico, van a ir a comprar dólares con esos pesos. Entonces, esto es lo que va a evitar. Una pregunta relacionada, dice, ¿la brecha cambiaria no promueve aún más la informalidad de la economía? ¿Ves algún vínculo entre la brecha cambiaria que se está ocasionando y esto de... Bueno, eso yo creo que tiene que ver con que vender dólares en el blue es más barato que venderlo en el oficial, por supuesto, ¿no? O sea, en el blue te dan 83 pesos y en el oficial te dan 60, 62. Entonces, obviamente que más gente va a ir al blue. Hay otro mecanismo que no promueve la informalidad, que es el dólar bolsa. O sea, si vos tenés dólares y los tenés en el banco, podés venderlos en una sociedad de bolsa y hacer dólar bolsa. Lo que pasa es que te obligan a estar 5 días encajados, el famoso parking. Entonces la gente no quiere hacer el parking porque los bonos que vos compraste después caen y el tipo de cambio de 80 y pico de pesos termina 170.
¿no? Te Claro. parece un montón de cosas en el camino. Pero yo lo pregunté esto, en el Banco Central me dijeron, no, no lo vamos a sacar porque en realidad fíjense la respuesta, ¿no? Fíjense lo que es a veces, para mí, la miopía de algunos funcionarios. Dicen, no vamos a sacar el parking, porque lo que haríamos es incentivar que más gente venda los dólares que tiene en el banco y se pasa a dólar bolsa y es plata que perdemos que se va de las reservas, porque es plata que sale de los depósitos. Sí, pero lo que no se dan cuenta es que si no, me llevo los dólares del banco y voy a una cueva. O sea, es mucho peor. Pero no, dicen que no lo pueden hacer porque si no se incentiva la pérdida de reservas para comprar para vender dólares en la bolsa. Para mí es un error garrafal. Pero sí, las brechas cambiarias siempre incentivan la informalidad y la búsqueda de otros mecanismos un mejor cambio. Eso así históricamente en Argentina y esta vez no va a ser la excepción. Muy bien. Pablo Gorostiaga de Consultatio, me interesaría saber tu opinión sobre la renegociación de la deuda que está llevando adelante el gobierno. Porque Bueno, hoy están pasando tantas cosas por delante y por detrás está la negociación, ¿no? ¿Cómo lo ves? sí, bueno, ahí ya pasamos a otro área, podría estar, digamos, tenemos que hacer otro seminario para hablar de eso, pero te la Te contesto muy tomo la brevemente. palabra y vamos a pensarlo. Pero obviamente, si tenés unos 2 minutos, así tenemos en 15 el resto de las preguntas. Lo que yo veo, porque acá nadie tiene la bola de cristal y creo que ni el gobierno sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. Yo creo que es fundamental arreglar la deuda. O sea, por ahí ya estamos en default. O sea, Argentina ya está en default. Porque lo que pasó con los bonos locales es un default, lo dijeron todas las calificadoras. O sea, vos tenías que pagar bonos locales y no los pagaste y dijiste, lo pago en 2021. Ni siquiera diste fecha, en 2021 vemos. Eso fue lo que hizo el gobierno con el DNU la semana pasada. O sea, Argentina está en default, ya está. Ahora, después está si es default local, default de deuda extranjera, ya es un tema menor. Pero lo que sí estoy convencido, y creo que me extrañaría que el gobierno no lo vea de esta forma, que Argentina, cuando pase esta pandemia, porque la pandemia va a pasar, y vamos a volver a una situación de cierta normalidad, por ahí con algunos cambios de hábitos, pero esto va a pasar. Y los países se van a recuperar. Y Argentina se tiene que recuperar, o tendría que apuntar al día después de la pandemia. Entonces, para que el día después podamos crecer, hay que regularizar la deuda. No podés recuperarte si estás en default. Entonces, hay que aprovechar estos meses, no digo los próximos 30 días porque está todo muy convulsionado, pero en los próximos 90 días, Argentina tiene que solucionar el tema de la deuda, hacer una reestructuración y volver a pagar o por entregar bonos con promesa de pago futuro, aunque sean más adelante. Hay que ver qué es lo que piden los acreedores y qué puede pagar Argentina, pero hay que arreglar el tema de la deuda. No se puede pensar en crecer si no está solucionado ese tema. O sea, sería realmente insólito. No hay que confundir, y cierro con esto, con el periodo 2002-2005, que Argentina estuvo en default y sin embargo crecía al 10%. Porque muchos van a decir, che, pero cuando estuvimos en default crecimos al 10% anual. Tengamos en cuenta que en ese momento teníamos un superávit fiscal de 4 o 5 puntos del PBI. O sea que la plata que no utilizabas para pagar deuda la ahorraba el Estado y el Estado después la empezó a distribuir. Y eso también apalancó el crecimiento. Hoy dejás de pagar la deuda y el Estado no se ahorra nada ni puede hacer políticas activas porque tenemos déficit primario. ¿Se entiende esto? O sea, ya no es que, bueno, no pago la deuda, entonces me ahorro un montón de plata y con eso puedo apoyar la economía. Dejo de pagar la deuda y el Estado no tiene ni un centavo más, porque ya tenías déficit antes del pago de intereses de la deuda. Con lo cual, no es la solución defaultear y entonces aplicar eso para hacer políticas activas. La solución es, hay que salir del default, hay que salir de esta situación que no tiene casi ningún país del mundo, que ya teníamos previo al coronavirus y que ahora se agravó, pero de esto hay que salir en 90 días porque si no, no vamos a tener reactivación posible después de la pandemia. Esa es mi opinión. Vamos saltando de temas porque hay un montón de preguntas y variadas. A partir de este momento que estamos viviendo y tu análisis que presentaste recién, ¿crees que el Banco Central le va a abrir camino a la fintech? Y en ese contexto, las empresas de tecnología, ¿qué pueden aportar tanto a la banca tradicional como a esta nueva ola de entidades financieras? Bueno, el Banco Central venía en los últimos meses, digamos, con esta nueva gestión, es como que se retrocedió lo que se había avanzado durante el gobierno de Macri, desde el punto de vista de la inclusión
nuevos jugadores al mercado financiero. Que para mí estaba muy bien que haya nuevos jugadores y que hubiera más empresas ofreciendo servicios de tecnología para el sector financiero. Para mí esa apertura había sido muy buena. Era una apertura que necesitaba más regulación. Hay todo un capítulo, que no lo desarrollamos, no soy el especialista tampoco, que es RegTech, regulaciones tecnológicas aplicadas al sector financiero, que hoy, César, está muy en boga esto, ¿no? En el mundo, hablar de RegTech. ¿Por qué? Nosotros sabemos de eso, estamos en ese tema, sí. Por eso. Entonces, hay que focalizarse mucho en eso, porque no puede ser que los bancos estén súper regulados y que las otras empresas que ofrecen servicios financieros actúen libremente. Entonces, hay que meter a todos en la misma bolsa regulatoria sin pisarles la cabeza. Este es un poco el objetivo que debería tener la regulación del Banco Central. Lo que no veo bien es, por ejemplo, este tema de si tengo que pagar sueldo y lo puedo pagar en una billetera electrónica, ¿cuál es el problema? En todo caso, los bancos lo que tienen que hacer es modernizarse o ofrecer incentivos para que la gente siga pagando los salarios a través de su cuenta. La aplicación es, no, bueno, pero si pagás el salario a través de una billetera no tenés el seguro de garantía de depósitos. Es una explicación tonta, es ridículo. Entonces, digamos, lo que veo es que por imperio de la necesidad, lo que está ocurriendo es que se empieza a convocar otra vez a las compañías extrabancarias, una billetera digital y otros segmentos, para que se incorporen y colaboren. Bueno, podés tener 4 bancos que tienen sucursales específicas para pagar jubilaciones y nada más. ¿No? Que puede ser un buen negocio, que se encargan bien de atender, o mal, o como pueden, pero claramente es insuficiente. Entonces tenés que abrir más el juego. En todo el mundo se está abriendo el juego y en todo el mundo hay regulaciones específicas. Por ejemplo, se avanzó con el tema de regular el crédito digital. Está perfecto. Yo compartía la regulación, porque se estaban cometiendo muchos abusos con el peinado automático digamos, cuando tenías que cobrar, se hacía cualquier cosa. Bueno, hay un problema de la autorregulación de las empresas, pero que tampoco puedes pedir que se autorregulen cuando están sacando un beneficio. Entonces tiene que haber alguien superior que autorregule. Una cosa es regular y otra cosa es dejar de hacer o impedir que se hagan las cosas, o impedir que haya negocios. Y respecto al tema de las empresas de tecnología, yo creo que sí, se está haciendo un montón, César, en estos momentos hay un montón de colegas tuyos, ustedes, que están trabajando con los bancos, con las billeteras digitales, con las compañías extrabancarias, con todos los que mencionamos recién, con los bancos digitales también, para proporcionar soluciones permanentemente, de todo tipo, de validación, de transferencias, de incorporar nuevas herramientas, de ver cómo se pueden aprovechar redes sociales. O sea, prácticamente yo diría que es, no digo infinito, pero es gigantesca la cantidad de posibilidades de proveedores tecnológicos que hoy tiene para aportar al servicio financiero. Bien. Bueno, estamos llegando a la hora de cierre. En realidad nos pasamos unos 10 minutos. Obviamente vamos a hacer circular una encuesta de opinión para que puedan bajar la presentación. En esa encuesta seguro va a haber más preguntas que no pudimos terminar de volcar y pedirle a Pablo que las responda. Y en ese sentido vamos a poder responderlas de última por email, se las vamos a hacer llegar a Pablo. Desde ya a todos, muchas gracias por estar presentes en esta videoconferencia, la primera de este ciclo que queremos hacer. Para aquellos que no lo pudieron ver, estuvieron más de 200 personas conectadas y preguntando y participando. Muchas gracias, Pablo, por siempre la claridad de siempre de tu lado. Y desde mi rol como gerente de marketing de Action Point, les doy las gracias, que tengan una feliz Pascua y dejo el cierre final justamente para el protagonista, Pablo. Gracias, César. Un placer haber compartido estos minutos. Estoy viendo que hay un montón de preguntas, algunas de economía, otras de funcionamiento del sistema financiero, muchos que se quejan con el tema de por qué no se puede usar la tarjeta, desde el punto de vista del comercio, los costos. Y sí, por eso digo que el Estado finalmente es una de las grandes trabas, ¿no?, para salir de la lógica del efectivo, pero no se termina de entender, ¿no?, que salir del efectivo también implica más recaudación, más blanqueo de la economía. Es un círculo virtuoso incentivar el uso de
mecanismos electrónicos. Estoy viendo un montón de preguntas, me quedo con las ganas de hablar de un montón de otras cuestiones. La verdad que podríamos hacer otro seminario más solamente con estas preguntas. También hay muchos que dicen es muy difícil para el jubilado usar una billetera electrónica, por eso decía, ¿no? Pero vuelvo, el caso de los jubilados, tienen la cuenta, tienen la tarjeta. No les digo que usen una billetera digital y paguen con código QR, pero se descuidó totalmente, ¿no? O sea, la gente tiene la tarjeta de débito y no sabe ni para qué es. Y además se olvidan, y ahí sí hay o sea, cuando hay un beneficio nadie lo usa. Usar la tarjeta de débito en un supermercado te devuelven el 15%. Y esto para jubilados y beneficiarios de la UH. Sin embargo, todo el mundo lo que hace es sacar el efectivo. O sea, ni siquiera hay un incentivo. Yo en la tele estos días estuve machacando mucho con esto para tratar de explicarle al adulto mayor que puede usar. No me quiero extender mucho, César, porque uno se entusiasma y podemos seguir muchísimo más. Algunos me preguntan por el evento Nuevo Dinero, que es el evento insignia que siempre hacemos en junio, relacionado a la banca digital, a la industria fintech. Lamentablemente Nuevo Dinero en junio no lo vamos a hacer por lo que está sucediendo, ya teníamos fecha, teníamos lugar, estábamos armando un evento espectacular. Ojalá que lo podamos hacer en la segunda parte del año, ¿no? Mientras tanto, vamos a seguir con estos contactos virtuales, que está buenísimo y me encanta, pero el evento presencial, ojalá lo podamos hacer en 2020. Muy bien, muchas gracias a todos, Cierro. gracias por el feedback. Felices Pascuas. Perdón, César. Felices Pascuas para todos, gracias por este encuentro y la seguimos en cualquier momento, ¿sí? Gracias César y Action Point por esta convocatoria. Gracias a vos, que sigan muy bien.